¿Qué tal amigos de Equilibrium Trading? Aquí les habla Giuseppe Camarano. Para el que no me conoce, soy un position trader, soy un swing trader con más de 10 años de experiencia en los mercados financieros, en especial el mercado de criptomonedas y el mercado de commodities. ¿Ok? Llevo tiempo diciendo que quería hacer un curso de trading yendo de lo más básico a lo más complejo porque he visto que muchas de las personas y muchos de los cursos que hay online fallan al tratar de construir lo que son las bases o fundamentos, el básico entendimiento de cómo funcionan los mercados, entre otras cosas. Este curso va a ser completamente gratuito, vamos a ir de lo más básico a lo más complejo. Más o menos serán unos 20 capítulos, diría yo. Tengo pensado publicar un capítulo por semana. Y ya vamos a empezar a entrar en materia sin perder más tiempo, pero no sin antes decir que el trading, inversiones en todo tipo de mercado, el mercado de criptomonedas, futuros, divisas y FDs, acciones, siempre conlleva un riesgo de pérdida, así que consideren cuidadosamente si este tipo de operaciones es adecuada para usted. No me copien, yo me voy a equivocar bastante, es parte de la vida de un trader. Y entienden que mi rendimiento del pasado, el rendimiento de una persona del pasado nunca va a ser indicativo de resultados del futuro. ¿Ok? Todo lo que sea compartido en mis redes sociales, website, el canal de YouTube, etcétera, ¿verdad? Son solo por fines de entretenimiento. Es porque me gusta compartir mi conocimiento, me gusta poder ayudar a otros. Pero esto no constituye recomendaciones de inversión o asesoramiento. No estoy acreditado para darte recomendaciones financieras, ¿ok? Ni estudié para eso. Ahora bien, em, bueno, todo el contenido que aparece acá está protegido por, por derechos de autor. Puedes descargarlo si quieres este video, puedes extraer fragmentos de video para uso personal más no comercial. ¿Ok? Puedes copiar el contenido, usarlo para mostrar a terceros, siempre y cuando reconociendo em, que este contenido es de mi sitio web o de mi compañía, y etcétera, etcétera, etcétera. No quiero perder más tiempo, vamos a entrar en materia. El tema número uno, ¿verdad? El de hoy va a ser introducción a mercados financieros, ¿ok? Y una pequeña introducción a trading. No voy a tratar de profundizar mucho. Hoy creo que son conceptos básicos que todo el mundo debería manejar. Y bueno, básicamente lo que vamos a hablar hoy, para darle más o menos el temario y tengan una idea de lo que se va a hablar hoy, ¿verdad? Vamos a hablar de qué son los mercados financieros, los tipos de mercados financieros según el asset o el instrumento financiero que se tradea, participantes y su rol o función, por qué los mercados se mueven, oferta-demanda. Aquí sí vamos a profundizar un poco más. Ciclos de mercados, aquí vamos a profundizar bastante porque es parte de lo que yo hago y yo creo que es una de las cosas más importantes de entender. Em, Tipos de análisis, ¿verdad? Tenemos el análisis fundamental y el análisis técnico, todo el mundo conoce esos dos. Vamos a hablar muy pequeño de algunas ventajas, desventajas. Em, y otro tipo de análisis, que es un tercer análisis del cual nadie habla, y en mi opinión es el más importante. Posibles posiciones al operar en un mercado financiero, tipos de órdenes, tipos de trading o diferentes participantes según la estrategia al operar. ¿Ok? Es algo muy básico, pero estoy seguro que se van a llevar cosas que no sabían o ignoraban totalmente, que son muy, muy, muy importantes. Así que quédense con nosotros y ya van a ver que, que va a haber contenido bastante, bastante interesante. ¿Ok? Entonces, bien, para empezar, me gustaría ahora hablar disculpen, me gustaría hablar una pequeña introducción de qué son los mercados financieros. Y bueno, básicamente los mercados financieros no es más que un lugar físico o virtual donde vendedores y compradores se juntan para intercambiar activos financieros. Pueden ser acciones, bonos, divisas, materia prima, criptomoneda, etcétera. ¿Ok? Entonces, básicamente es un lugar donde vendedores y compradores se encuentran para realizar transacciones de diferentes instrumentos financieros. Ahora bien, creo que es obvio que, o todo el mundo sabe que el precio de los activos financieros no es fijo, el mercado siempre está fluctuando. Estas fluctuaciones se deben a desbalances entre la oferta y la demanda, que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿verdad?
y también está sujeto a diferentes factores, factores económicos, de sentimiento del mercado, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a profundizar también más adelante. Y de nuevo, hacer hincapié, señores, que al participar en mercados financieros no vas a estar exento de riesgos, ¿ok? Siempre va a haber un grado de riesgo y es importante estar preparado para las posibles pérdidas. Súper importante, ¿verdad? Antes de operar los mercados, tener un conocimiento básico de cómo los mercados financieros funcionan. Preocuparte por tu educación financiera, que si estás aquí viendo este curso, ya estás un paso adelante del mercado y no porque sea mi curso, simplemente porque estás haciendo un esfuerzo por aprender cosas nuevas y aprender sobre gestión de riesgos, que yo creo que es lo más importante, a pesar de que la mayoría de los cursos que yo veo ahí te dicen que lo más importante es entender cómo hacer dinero basado en indicadores o esto. Lo más importante en trading es el control de riesgo, es lo más importante, ¿ok? Ahora, bien, para comenzar ya entrando más en materia, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre los tipos de mercados financieros que existen, ¿ok? Entonces, bien, los tipos de mercados financieros, según hay diferentes maneras de clasificar los mercados financieros, entre primarios, secundarios, esto, lo otro. Vamos a clasificarlos por el tipo de asset o instrumento financiero que se tradea en cada uno de ellos. Empezando por el mercado del Forex, como saben, es el mercado de divisas. Traders tratan de hacer dinero de estas fluctuaciones o el cambio de precio entre diferentes divisas. Es el mercado más grande y más líquido del mundo. ¿Ok? Cuando yo empecé a tradear, empecé con el mercado de Forex, no tuve buena experiencia y simplemente más nunca tuve interés en volver a este mercado después de conocer el mercado de commodities y el mercado de criptomonedas. El mercado de commodities es el segundo mercado que yo personalmente más tradeo. Básicamente es el mercado donde se intercambian materia prima como oro, plata, maíz, trigo, café, cacao, etcétera, 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 ¿verdad? Y bueno, lo mismo, como en todos los mercados, los inversores tratan de obtener ganancias a través de las fluctuaciones en este mercado. ¿Ok? Em, la mayoría de la gente que tradea el mercado de commodities, incluyéndome, básicamente lo que hace es tradear en el mercado de futuros, que ya lo vamos a mencionar, ya que no es un mercado muy volátil. ¿Ok? Luego vamos a tener la bolsa de valores, y creo que esta es una de las más comunes, las bolsas de valores más comunes son la de Nueva York, por ejemplo el Nasdaq, la bolsa de Londres. Em, en este mercado básicamente se encuentran vendedores y compradores que lo que hacen es comprar y vender acciones de empresas. Estas acciones, ¿verdad? Al adquirir acciones obtienes muchas veces, no siempre, pero muchas veces beneficios a través de dividendos y también estás contando con la apreciación del precio de estas acciones. ¿Ok? Y luego tenemos el mercado de criptomonedas, ¿verdad? Que es un mercado, podremos decir, bastante inmaduro, aunque nada comparado cuando yo lo empecé a tradear. Yo creo que el mercado ha crecido muchísimo desde entonces. Este mercado se refiere a la compra y venta de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, entre otras, ¿verdad? Y las criptomonedas no son más que activos digitales que utilizan criptografía para garantizar la seguridad de sus transacciones, ¿ok? Hay otros, como les dije, hay otros tipos de mercados. Está el mercado inmobiliario, donde obviamente nos referimos de la compra, venta y alquiler de propiedades inmobiliarias como casas, oficinas, etcétera. Está también el mercado de derivados, que lo vamos a encontrar, como mencioné, en commodities, también en criptomonedas, en stock market, básicamente en todos los mercados. El mercado de derivados es básicamente donde se usan instrumentos financieros derivados, como por ejemplo futuros, opciones, swaps, ¿verdad? Para tratar de hacer dinero. Estos instrumentos básicamente se basan en un activo subyacente, ¿verdad? Que podrían ser acciones, índices, divisas e incluso materias primas, como lo mencioné. Y estos derivados permiten a los inversores especular sobre las fluctuaciones del mercado, obteniendo una mayor ganancia, que también se puede traducir o el desenlace puede ser terminar teniendo una mayor pérdida. ¿Ok? Seguramente los mercados de los que más vamos a hablar en orden va a ser uno, criptomonedas, segundo, commodities. Vamos a mencionar muy pocas cosas de stock market porque de verdad el stock market no es mi experticia, pero básicamente son los tipos de mercados, ¿verdad? Y
según el instrumento financiero que tradeamos en ellos. Ahora bien, los participantes. Aquí los participantes es cuando ya empezamos cuando yo por lo menos ya empiezo a ver que la gente lo tiene tiene algunos conceptos erróneos, ¿ok? Como por lo menos el del market maker, que piensan que son los malos de la película, los que manipulan el mercado, cuando en realidad son indispensables para, eh, para la liquidez de los mercados, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar. Podríamos empezar bueno, vamos a empezar con los pequeños inversores, ¿ok? O inversores minoristas, básicamente lo que soy yo, lo que probablemente son ustedes. Son individuos, ¿verdad? O inversores individuales que compran y venden activos financieros para su propio beneficio, ¿ok? Hay inversionistas a largo plazo, hay scalpers que simplemente entran y salen en posiciones en cuestión de minutos, position traders que tratan de estar la mayor parte de un ciclo, todo el ciclo, etcétera. Luego vamos a tener los inversores institucionales, ¿verdad? Mucha gente le llama los whales, pero básicamente son entidades financieras como fondos de inversión, muchas veces compañías de seguro, fondos de pensiones, bancos, mutual funds, hedge funds, etcétera. Y estos inversores lo que hacen es manejar grandes carteras de clientes o grandes cantidades de dinero eh, para sus clientes o accionistas, ¿verdad? Y tienen un enfoque muy estructurado y la mayoría de las veces operan es más a largo plazo, ¿ok? Tienen una mentalidad más a largo plazo, ¿ok? No pueden tomar muchos riesgos con tanto capital de hacer day trading, scalping y todas esas cosas. Es muy difícil, ellos tienen que generar la liquidez en el mercado para poder entrar a las posiciones. Es muy difícil traer con un capital más grande. Yo he escuchado mucha gente que dice, no, porque yo nada más traigo con $500. Si yo traiera con $10.000 fuese más fácil. $10.000 no marca mucho la diferencia, pero si yo traiera con $1.000.000 no fuese muy fácil. Bueno, la verdad que no, la verdad que es mucho más difícil porque tienes que pensar más en la manera como vas a poner tus órdenes. Es mucho más difícil construir posiciones con un capital más grande, pero en fin, eso básicamente son los inversores institucionales. Luego vamos a tener, aquí pongo países por medio de su Federal Reserve o sus reservas federales y compañías, ¿ok? Básicamente lo que estos buscan hacer es emitir acciones, bonos que pueden ser para recaudar capital y financiar sus operaciones, como también pueden usar instrumentos financieros para hacer lo que se llama hedging, que es como que tratar de mitigar el riesgo en otros assets en específicos, ¿ok? Pueden hacer como para cubrir riesgos, ¿ok? Pueden usar muchas veces usan opciones y futuros para cubrir riesgos, ¿ok? Y están los market makers, básicamente son instituciones financieras, ¿verdad? O intermediarios que lo que hacen es proporcionar liquidez al mercado comprando y vendiendo activos constantemente, ¿ok? Los market makers, ¿verdad? Básicamente lo que están dispuestos a mantener un inventario de activos y ofrecer precios de compra y venta para facilitar las transacciones del mercado. Eso es lo que hacen los market makers, es la única función. Ellos no están ahí para quitarte el dinero, para manipular el mercado. Básicamente lo que acabo de decir es la función de los market makers. Igual, básicamente esto es una pequeña introducción, no creo que haya muchas cosas importantes que mencionar sobre esto, sin antes mencionar el jugador más importante, que básicamente son los brokers o el exchange, es el lugar donde tradeamos, ¿verdad? Y estos no son más que intermediarios financieros que facilitan las compras y ventas de activos financieros en nombre de los inversores, ¿verdad? Vamos a, vamos a verlo como que los brokers serían como algo así como agentes entre los compradores y vendedores, ¿verdad? Que lo que hacen es que ejecutar las órdenes de trading y, y lo que hacen es hacer un match entre las órdenes de compradores y vendedores. Si quiero vender un Bitcoin, yo lo vendo en el broker y el broker va a encontrar uno o varios vendedores, ¿verdad? Que van a hacer match con mi orden en orden de ellos vender su Bitcoin o porción de Bitcoin y en orden de que yo pueda comprar mi Bitcoin. Básicamente eso, ¿ok? Entonces, bien, no quiero tampoco entrar mucho en detalle acá, creo que no es importante, pero vamos a empezar a entrar ya más en detalle en esto. Y es, ok, ¿por qué los mercados se mueven? ¿Ok? Entonces, bien,
Podríamos hacer una aplicación súper compleja, pero básicamente los mercados se mueven debido a cambios en el equilibrio entre oferta y demanda, ¿ok? Cuando hablamos de demanda, nos referimos al deseo o la capacidad de los compradores de adquirir un activo particular, como acciones, materia prima, criptomonedas, etcétera. Mientras cuando hablamos de la oferta, lo que nos referimos es la cantidad de ese activo disponible para la venta por parte de los vendedores, ¿ok? Eso es oferta-demanda. Entonces, bien, vamos a ver, cuando la demanda de un activo aumenta en relación a su oferta, ¿verdad? Cuando tenemos más demanda que oferta o la demanda aumenta en relación a la oferta, básicamente lo que vamos a tener es se va a ejercer una presión al alza que va a hacer los precios subir, ¿ok? Esto ocurre cuando los inversores o traders, ¿verdad? Perciben que el activo es valioso o es más valioso del precio actual y están dispuestos a pagar precios más caros para adquirirlos, ¿ok? Muchos de los factores que pudiesen impulsar el aumento de demanda de un instrumento financiero incluyen noticias positivas del sector o sobre el activo, un sentimiento positivo general en el mercado, condiciones económicas favorables, una nueva oportunidad de inversión, etcétera. ¿Ok? Por lo contrario, cuando la cantidad de demanda incrementa en relación a la cantidad de oferta e incrementa en relación a la cantidad de demanda que tenemos, ¿verdad? Se va a crear una presión a la baja sobre los precios. Eso va a provocar que los mercados caigan, ¿verdad? Básicamente esto ocurre cuando hay un exceso de oferta del activo y una disminución en la demanda, como lo expliqué. Las razones pueden ser también muchísimas, ¿verdad? Puede incluir como niveles de producciones altos con una demanda mucho más baja, ventas aumentadas por parte de los inversores, noticias, sentimientos negativos sobre el activo, sobre el mercado en general y factores económicos que afecten la demanda de ese activo en específico. Podrían ser regulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Como les dije, es importante tener en cuenta que la demanda y la oferta van a ir influenciadas por una gama de factores o diferentes cosas que ya vamos a ver más adelante. Pero otra cosa que quería mencionar, cuando básicamente no tenemos ningún cambio entre oferta y demanda, ¿verdad? O son pequeños cambios, también vamos a tener lo que es una tendencia lateral. Esto nos da los tres tipos de tendencia de los mercados: la tendencia alcista, la bajista y la tendencia lateral. Y como expliqué, todo va a ser por la relación entre oferta y demanda. ¿Ok? ¿Algo más que mencionar aquí? Creo que no. Cosas que pueden afectar lo que es la oferta y la demanda, ¿ok? Tenemos factores económicos. Cualquiera que ha estado trayendo del 2020 sabe todo lo que ha pasado con el COVID crash, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente los indicadores económicos, por ejemplo, pueden también ser, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, el incremento de la inflación, el incremento de los intereses, el nivel de desempleo, ¿verdad? Son factores que podrían afectar la demanda y la oferta de los productos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un crecimiento económico fuerte puede aumentar la confianza de los consumidores o los traders, ¿verdad? Lo que va a llevar a una mayor demanda en diferentes activos. Un buen ejemplo, por ejemplo, de factores económicos, yo diría que fue cuando... vamos a hacer nada aquí un momento, ¿verdad? Yo diría que... un segundo. Cuando tuvimos el COVID crash, sí es verdad, la economía estaba bastante estancada, este fue el COVID crash, ¿verdad? Pero al mismo tiempo teníamos que durante básicamente este tiempo se imprimió un tercio del dinero que estaba en circulación en el mundo. ¿Qué pasa? Al imprimirse dinero va a generar inflación. Esa inflación, y yo lo comentaba en un video que hice en el 2020, después del COVID crash, yo decía que toda esa inflación se iba a ver reflejada en los mercados, ¿verdad? No fue, y los commodities principalmente. Si ven cualquier asset, incluso el S&P 500, después del COVID crash, también fue parabólico. Básicamente es porque había inflación. Y al haber inflación, ¿verdad? Al imprimir dinero, sí genera inflación. Y va a haber más dinero en circulación. Mucho de ese dinero va a entrar a los mercados.
¿verdad? Lo que genera o le agrega mucha más liquidez, y generalmente esto es lo que pasa. Pero ya después, cerca de noviembre del 2022, yo les decía que la inflación se estaba saliendo de las manos y que seguramente íbamos a empezar a tener un aumento de los interest rates. Al aumentar interest rates, básicamente lo que por lo menos el gobierno de Estados Unidos estaba haciendo era disminuir su balance sheet, que era prácticamente extraer dinero de la economía para cubrir su balance sheet. Y eso pasó cerca acá. Eso es un evento que quita liquidez de los mercados, ¿ok? Interest rates, quita liquidez, empezaron a aumentar los interest rates también de una manera agresiva y por eso vimos el top en muchísimos assets, incluyendo criptomonedas, ¿ok? Eso es una pequeña explicación de cómo los factores económicos podrían afectar lo que es la oferta y la demanda, ¿ok? Tenemos también cambios regulatorios, obviamente si tenemos regulaciones muy agresivas en un sector, em, capaz evitando la participación de un gran sector de la población mundial en un mercado específico, van a ser cambios regulatorios que claro, afectar la oferta y la demanda de ese activo financiero. Eventos o noticias globales, básicamente lo que pasó durante COVID. Durante COVID lo que tuvimos es que había incertidumbre y básicamente lo que está pasando ahorita, hay incertidumbre, o la guerra con Ucrania, siempre va a haber incertidumbre en los mercados. Muchos de los inversores van a tratar, cuando hay incertidumbre, se van a tratar de refugiar en assets como silver, plata, oro, etcétera. Entonces eso puede también como perjudicar a algunos de los mercados financieros como favorecer a otros, ¿ok? Em, Factores de un sector, noticias importantes de un sector. Por ejemplo, para llevarlo al mercado de las criptomonedas, no sé si recuerdan el verano DeFi, que básicamente todo lo que era DeFi en criptomonedas, el verano del 2020, todo está yendo parabólico. Cualquier cosa que se llama hacer un proyecto DeFi o DeFi, em, mostró muchas ganancias en relación al resto del mercado. Eso podría ser algo de sectores. O por ejemplo, también ahorita, en el momento que estamos grabando este video, el boom es la inteligencia artificial. Tenemos compañías como Nvidia, que hizo hace par de días 30% en After Hours. Eh, es porque el sector es un sector que ahorita mismo está bastante hot, está trending, es tendencia ahora mismo. Y también el sentimiento del mercado va a influir muchísimo, muchísimo, muchísimo en estos cambios o fluctuaciones de oferta y demanda. Eh, yo hablo mucho de lo que es el sentimiento del mercado porque para mantenerlo simple, la mayoría siempre está equivocada. Entonces cuando es mucha euforia es básicamente tiempo de estar más cauteloso. Cuando es mucho miedo, básicamente es el momento de entrar o de buscar por niveles de interés de entrada, ¿ok? Incluso yo le presto tanta, tanta, tanta atención a lo que es el sentimiento del mercado, ¿verdad? Que para mí, o la manera más fácil para mí de saber en qué momento del ciclo estamos, como se lo va a mostrar ahora, ¿verdad? Es tratar de siempre estar chequeando o escaneando cuál es el sentimiento del mercado. Entonces, bien, ya hablamos de oferta y demanda, esto es lo que mueve los mercados, básicamente esto es lo que crea un desbalance entre oferta, estos son los factores que pueden crear un desbalance entre oferta y demanda, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de estos factores, si tú eres inversor a largo plazo, sí, tienen que ser bastante tomados en cuenta, como vamos a ver es parte del análisis fundamental, pero si tú eres trader o si por ejemplo eres position trader, en mi caso, lo más importante es saber reconocer en qué momento del ciclo del mercado está un instrumento financiero para tratar de comprar cuando nadie quiere comprar o tratar de comprar lo más cerca del bottom y tratar de vender lo más cerca del top, ¿ok? Así que para mí cuenta mucho más lo que es el sentimiento del mercado según la fase del ciclo donde estamos que cualquiera de estas cosas. Les he dicho que la parte fundamental en que yo me baso es básicamente TGA, que no es más que la cuenta corriente del Federal Reserve, el balance sheet y el RRP. Para mí, eso es todo lo fundamental que yo necesito. Con esos tres factores, yo más o menos puedo estimar si lo que está ocurriendo en la economía es como el resumen de lo que está ocurriendo en la economía para mí.
Es básicamente estos tres factores me dicen si los eventos que están ocurriendo y las medidas que se están tomando son de liquidez positiva para los mercados, lo cual me hace bullish, o de liquidez negativa para los mercados, lo cual me hace cauteloso o estar bearish. ¿Ok? Ahora bien, quiero entrar en materia y aquí es más de lo que yo manejo, lo que yo conozco, y siempre pienso que el entender esto, y lo he dicho, vamos a ir a esa lámina, el entender esto y lo he dicho, esto te puede hacer dinero, ¿verdad? Mientras tú estás sentado en tus manos y con un esfuerzo mínimo, el saber reconocer los sentimientos del mercado, ¿ok? Entonces básicamente para darle una introducción de qué es esto y cómo yo lo uso, ¿verdad? Eh, Esto lo que básicamente habla es que el ciclo de mercado está basado en sentimientos, ¿ok? Como se describe acá. En este modelo, básicamente lo que se intenta capturar es los diferentes estados emocionales o sentimientos que los inversores experimentan a medida que se desarrolla un ciclo de mercado. Este modelo se basa básicamente en las ideas financieras, pasan por diferentes fases que reflejan el sentimiento colectivo de los inversores. Y estas fases, ¿verdad? Las tenemos todas acá. Ven cómo vamos desde el bottom hasta el top y cada fase tiene un nombre. Bien, empecemos con Euforia. Euforia, básicamente lo que yo reconocí en noviembre del 2021, cuando decía que era el top, también con factores que estaban indicando que, que las medidas tomadas estaban sacando liquidez, trayendo liquidez en los mercados. Entonces, básicamente con los tres factores que nombré, tres factores fundamentales que yo uso, que nombré anteriormente, y el sentimiento del mercado, para mí fue muy fácil tomar la decisión de vender. Sabía que capaz no era el top exacto, pero sabía que iba a tener la oportunidad de comprar a niveles mucho más bajos. ¿Ok? Entonces básicamente vamos a empezar a analizar cada uno de los sentimientos del mercado y después voy a decir una pequeña conclusión. Entonces, todo ciclo nace en rabia, depresión y muere en euforia. ¿Ok? Yo voy a empezar a mencionar los sentimientos desde euforia hasta depresión y después vamos a ir de depresión hasta la parte de euforia nuevamente. ¿Por qué hago esto? Porque si tú llegaste después de que Bitcoin rompió 30K, después que Bitcoin estaba más arriba de 30K, este mercado, seguramente tú entraste en alguna de estas fases. Se te va a hacer difícil reconocer todas las otras fases del mercado. ¿Ok? Capaz vas a poder reconocer estas ahora mismo con la explicación que te voy a dar, porque si llegaste al top, básicamente yo creo que ya fuimos por todas estas partes del ciclo del mercado y en mi opinión, que claro que puedo estar equivocado, ahora mismo estamos en disbelief, ¿ok? En fin, entonces, euforia. En la fase euforia, ¿verdad? Los precios de los activos financieros están a alza, ya llevan tiempo al alza y hay un entusiasmo excesivo, ¿ok? Una demanda excesiva. ¿Verdad? Existe un sentimiento generalizado de optimismo y la demanda supera la oferta, lo que impulsa los precios a alza de manera significativa. En esta fase del ciclo es donde los inversores pasan a ser más agresivos, aunque me parece ilógico porque tú deberías ser súper agresivo acá, pero acá es donde la gente es más agresiva y toma riesgos por el miedo de perderse la fiesta o el FOMO, Fear of Missing Out. ¿Ok? Luego viene la parte de complacency o complacencia, que tenemos el primer sell-off, un pequeño rebote donde la gente piensa que nos estamos recuperando. Yo recuerdo, esto ocurrió, no acuerdo de mayo, no fue mayo, fue mm, enero, febrero, no recuerdo, pero yo lo puse en el grupo de Facebook de criptomonedas. Yo puse este rebote, para mí estamos en esta parte del ciclo, para mí no ha venido todavía lo peor. Entonces básicamente la parte de complacencia, ¿verdad? Es a medida que el mercado rebota después del primer sell-off, los inversores vuelven complacientes o confiados de que su decisión de inversión es la correcta, de que el mercado se va a recuperar y vamos a ir por un nuevo all-time high, que nada más necesitamos enfriarnos un poco. Entonces, ahí todavía existe la sensación de que el mercado siempre va a seguir subiendo y que no hay un riesgo significativo. Em, Algo que caracteriza este ciclo, yo diría que es la falta de cautela y el exceso de confianza, lo que normalmente resulta
en una explosión, ¿verdad? Básicamente estás expuesto al mercado y lo que te llevas es que tienes este sell-off y pierde, y si es en cripto, pierdes más del 70-80% de tu dinero si tú estás full exposure en cualquiera de estas dos partes del ciclo, ¿verdad? Luego viene la parte de ansiedad, es cuando la gente se empieza a dar cuenta eh, que de verdad esto no está muy bien, ¿verdad? Entonces, a medida que el mercado comienza a mostrar signos de agotamiento, ¿verdad? Los inversores van a empezar a sentir ansiedad. Los precios pueden incrementar muy poco, van a haber correcciones, caídas temporales que van a provocar incertidumbre y preocupación entre los inversores, ¿ok? La ansiedad se va a intensificar a medida de que los precios empiezan a hacer nuevos lows, ¿ok? Tenemos el primer sell-off, complacency bounce, empezamos a hacer nuevos lows, vamos a tener ansiedad, ¿ok? Y aquí es cuando mucha gente empieza a pensar sobre posibles pérdidas. Muchas, no todas. La gran mayoría sigue confiando que sus inversiones están a salvo. Luego en la parte de negación, ¿verdad? Que básicamente los inversores o traders se niegan a aceptar que el mercado ha cambiado de dirección y continúan esperando una recuperación. Esto, ellos tratan de ignorar o minimizar las señales negativas y aferrarse a lo único que tienen, que es su esperanza de que el mercado se va a recuperar pronto, ¿verdad? Esto yo lo vi mucho, ya en esta parte de cuando estás aquí en negación, es como que sí, bueno, voy a hacer, ¿cómo es que le llaman? Dollar cost average, voy a seguir comprando cada dip, porque sí, esto se va a recuperar, pero no estamos en el momento del mercado de acumulación, lo cual básicamente estás lanzando dinero a una hoguera o estás haciendo un uso poco inteligente de tu capital, ¿ok? Luego viene la parte de pánico, ¿verdad? Que yo creo que la parte de pánico, yo diría que en este ciclo fue cuando salió la noticia de FTX, de que había hecho gambling o estaba jugando el casino con el dinero de todos sus clientes y que ellos básicamente lo habían perdido todo, ¿verdad? Entonces básicamente la parte de pánico podemos decir que es cuando la caída del mercado se acelera y se intensifica. Los inversores pueden entrar en pánico, ¿ok? En esta fase se produce una venta masiva de activos financieros, lo que provoca una disminución significativa de los precios. El pánico se va a caracterizar por un sentimiento abrumador de miedo y desesperación, ¿ok? Ahí es cuando en esta parte de pánico, y es lo que yo les decía, la gente decía, pero no recomiendo, si tú piensas que los precios van a subir, no recomiendas holdear. Yo no, si compraste aquí, si compraste a 3K, 4K en el botón pasado, puede que sí, pero ¿para qué? Si vas a tener la posibilidad de comprar un 70% más barato. La gente decía, pero si piensas que Bitcoin va a estar más caro, ¿por qué vende? Y bueno, simplemente es porque si yo estuviese full expuesto en esta parte, y lo dije muchas veces, pánico, capitulación, aquí es donde todo básicamente, eh, cuando todo se va al carajo y la gente toma decisiones probablemente en el peor momento. Yo te aseguro, estoy 100% seguro que mucha gente, capaz muchos se sienten identificados, vendieron con la explosión de FTX, ¿verdad? Pues dijeron como que, wow, por debajo de 20K, wow, ahora sí, esta broma explotó, esto se va a cero. ¿Me entiendes? Eso es la capitulación. Yo le decía a la gente, es que si tú, este fue tu primer ciclo y compraste el top, tú no sabes cómo vas a reaccionar a la parte de pánico o capitulación. Tú seguramente nunca has visto una en tu vida. Y capaz terminas holdeando todo esto y vendiendo en el peor momento, cuando piensas que, cuando de verdad te das cuenta, porque hay sentimientos general del mercado, que las cosas están mal. O tú piensas que las cosas están mal, cuando las cosas venían bastante mal desde antes. Pero en fin, la parte de desesperación, capitulación, ¿verdad? Diríamos que la capitulación, que es un término muy importante que aprendan, ¿verdad? Es cuando se marca el final del ciclo bajista. En esta fase, básicamente, los inversores que han permanecido en el mercado durante la caída, muchos van a vender sus activos en el peor momento, lo que decía, mucha gente seguramente vendió por debajo de 20. Lo que hace que el mercado capitule, el mercado caiga súper agresivamente. Pasó también durante el COVID crash. Luego de la capitulación, vamos a ver que el mercado va a empezar a estabilizarse, recuperarse. ¿Ok? Entonces tenemos capitulación, pánico, cuando vino la noticia de FTX, capitulación, el sell-off que tuvimos por debajo de 20K, FTX que fuimos hasta los 15.800, 15.200 si no me equivoco, y luego viene un pequeño periodo de acumulación y después
que sería, ya salimos del bear cycle, estamos en una tendencia horizontal, ¿verdad? O la parte del ciclo de acumulación, que es la parte de rabia, depresión, que por qué el gobierno permite esto, esta gente debería terminar en la cárcel, me estafaron, cripto es una estafa, cripto es un Ponzi. Y mucha gente lo que dice eso, yo lo he visto muchísimo en redes sociales, es la gente que decía acá, defendía Bitcoin o criptomonedas acá con escudo y espada. Es como pasa y va a seguir pasando. A medida que ustedes pasen más ciclos en este mercado, se van a dar cuenta que reconocerlos es muy, muy fácil. Por eso yo digo, para mí ahorita estamos en disbelief. Muchas monedas hicieron 200, 100%. A la fecha, estamos hoy, ahorita mismo casi en junio del 2023, han hecho 100, 200% a la fecha y hay gente que todavía está esperando precios más bajos. Es normal, es la parte de disbelief. Yo no espero aquí la gente estar en euforia. Eh, entonces, bien, ya hablamos de lo que es el bear cycle, la parte de acumulación o tendencia horizontal, y luego comenzamos un ciclo nuevo. Los precios empiezan a emerger, ¿verdad? Y tenemos la primera parte que es disbelief. Entonces, después de un pánico y la caída del mercado, algunos inversores van a experimentar un sentimiento de incredulidad al incremento de los precios, ¿verdad? En esta fase de disbelief o incredulidad, ¿verdad? A pesar de que ya hay señales de recuperación del mercado, los inversores dudan de la validez de la recuperación. No confía que los precios puedan subir nuevamente y es básicamente, es como yo lo comparo con un síndrome postraumático. Has llevado tanto palo durante esta caída del mercado que ahorita cuando es el momento tú te da miedo entrar porque tú piensas que vas a volver a sufrir un, ¿cómo se llama? Vas a volver a sufrir pérdidas, ¿verdad? Y la mayoría piensa que todavía estamos en una tendencia bajista, que puede ser verdad, pero ya hay señales de recuperación del mercado, ¿verdad? Luego viene la parte de esperanza, de hope, que es cuando yo creo que nos empezamos a acercar a all-time high, o por lo menos yo lo siento de esa manera, o lo he sentido de esa manera en los ciclos que tradean las criptomonedas. Y es que a medida que el mercado empieza a mostrar signos de estabilización y posibilidad de recuperación, los inversores van a empezar a sentir esperanza. ¿Okay? En esta fase hay una creencia creciente que lo peor ya ha pasado y que el mercado está camino a una recuperación, a hacer un nuevo all-time high o por lo menos a tradear al alza por un tiempo, ¿verdad? Ya hay más motivos para estar más optimistas, que es lo que nos va a llevar a la próxima fase del mercado. Y ya mucha gente empieza a sentir esa esperanza de que valió la pena, si holdeaste durante todo esto, valió la pena holdear. La gente que compró el bottom empieza a tener esperanza de que ya va a venir la fase parabólica del mercado, que es cuando esta parte de hope, optimismo o esperanza, optimismo, es cuando Bitcoin empieza a aparecer en todos los medios y empiezan a llegar personas nuevas al mercado, como que mira, Bitcoin rompió el all-time high, es momento, ahora sí es verdad. Entonces la parte de creencia o belief, ¿verdad? Sería que a medida que rompemos all-time high, los inversores van a crear van a empezar a desarrollar una creencia sólida en la tendencia alcista. Ya nadie habla de bear market, esto se va a la luna, to the moon, como dicen todo el mundo. Y en esta fase es cuando los inversores se empiezan a confiar, empiezan a olvidar un poco lo que es manejar el riesgo, porque básicamente todo está subiendo y tú no ves en qué circunstancias tú podrías tener una pérdida. Empiezas a hacer a tomar más riesgos innecesarios, por lo menos la mayoría de las personas, ¿ok? Em, para ver, luego aquí en esta parte, en la parte de optimismo, belief, es cuando la gente se empieza a volver loca, quiere tradear todo con leverage, quiere hacerse millonario en par de trades, en fin. Luego en la parte de emoción o thrill, ¿verdad? Que ya es cuando se empiezan a disparar las alarmas. Aquí es cuando yo ya empiezo a reconocer que podremos estar cerca de un top, ¿verdad? Básicamente ya estamos en nuevos máximos históricos y todo el mundo está súper emocionado, todo es fiesta, todo es alegría, el sentimiento es muy cercano a euforia, excitación, ¿verdad? Es abrumador, tú lo ves en todas partes, tú ves ya targets a 1 millón, a $800,000 para Bitcoin, 100,000 para Ethereum, etcétera, etcétera. Y ya todo el mundo se empieza a imaginar que va a hacer con todas sus ganancias, ¿verdad? Se empiezan a sentir exitosos, se empiezan a sentir los mejores traders, porque tradear esto es fácil. Como que mantener todo el dinero que hiciste acá durante el bear market es la parte más difícil, ¿ok?
o tradeando en bear market, mantener todas tus ganancias, la parte más difícil, ¿ok? Lo que tenemos acá es exceso de confianza, como lo dije empezando en Euforia, volvemos a llegar acá, exceso de confianza es cuando la gente toma riesgos absolutamente innecesarios pensando que si no lo hacen ahorita pueden que se pierdan una oportunidad única en la vida y etcétera. Y ya volvemos a terminar lo que es un bull cycle. Ahora bien, lo que yo siempre he comentado, si tu ciclo anterior fue el primero, tú vas a tener bastantes problemas en reconocer esta fase del ciclo de mercado. ¿Ok? Vas a tener muchos problemas en reconocer la fase del ciclo de mercado. Seguramente vas a reconocer Euphoria, que seguramente la mayoría llegó durante Believe, Thrill, Euphoria. La mayoría llegó acá, cuando estábamos viendo parabólico. Vas a poder reconocer eso, ese sentimiento, y vas a poder reconocer los sentimientos en bear market, como el sentimiento fue de super bullish a super bearish durante el bear market, ¿ok? Y, y eso vas a reconocer. Y ahorita lo que te digo es que trates de mantener siempre un ojo en las diferentes fases del ciclo a medida que el precio va subiendo nuevos, vamos entrando en un mercado alcista, ve cómo el sentimiento general del mercado va a ir cambiando y eso te va a permitir ser mucho más cauteloso cuando tengas que serlo, ¿verdad? La parte de euforia y ser mucho más agresivo cuando nadie quiere serlo. La parte de rabia, una vez que el mercado capitula, la parte de rabia, la parte de depresión. Ahora bien, tú puedes decir, sí, pero esto es una gráfica estúpida, ¿cómo en los mercados no podemos ver eso? Vamos a ver. Entonces este es el ciclo de Bitcoin que creo que esto va desde el 2012 hasta el 2017, si no me equivoco, 2018, sí, 2017, si no me equivoco. Ahora bien, veníamos Disbelief, Hope, Optimismo, Euforia. ¿Ok? Tenemos, fíjense bien, Complacency Bounce, caemos, rebotamos, hacemos un lower high, Complacency Bounce, empezamos a romper los previos lows, ansiedad, vamos mucho más abajo, el pánico se intensifica y tenemos capitulación, ¿ok? Rabia, depresión, disbelief, hope, optimismo, belief, thrill, euforia, ¿ok? Básicamente eso. Se repite exactamente el mismo ciclo, se repite exactamente el mismo ciclo. No sé si lo tengo adelante, pero aquí les podría mencionar, les podría... mensual, no sé si la... Sí, probablemente la mensual. Este es el que les mostré ahorita, ¿verdad? Euforia, Complacency Bounce, creo que está la semanal, sí. Entonces, euforia, complacency bounce, ansiedad, pánico, capitulación, rabia, depresión. Este fue lo que le acabo de mostrar. Ahora vamos al ciclo del 2017. Euforia, complacency bounce, disbelief, pánico, ¿verdad? Aquí tenemos pánico, capitulación, rabia, depresión, disbelief, hope, ¿verdad? O incredulidad, esperanza, optimismo, emoción, euforia, ¿ok? Lo puedes ver, no nada más en cripto, lo podemos ver también en commodities. Lo podemos ver en commodities, ¿verdad? Euforia, primer sell-off, complacency bounce, disbelief o incredulidad, pánico, ¿verdad? Capitulación. Tenemos capitulación, depresión, rabia, disbelief. Este sell-off, vamos a caer, vamos a ir cayendo más bajo. Este fue un simple estúpido pump. Hope, euforia, complacency bounce, etc. Venimos. Euforia, complacency bounce. Estamos básicamente trayendo un rango de trading. Hacemos nuevos lows. Empieza la parte de pánico, ansiedad, etcétera, etcétera. Capitulación, rabia, depresión. Entramos a la parte del ciclo que ya es de acumulación o tendencia horizontal y luego volvemos a comenzar. En mi opinión, Silver está en disbelief. En mi opinión, yo vengo hablando de Silver desde básicamente acá. Incluso tengo también un video en mi canal de YouTube en 2020 donde hablaba que
que esto probablemente iba a ir parabólico. Fue parabólico, no tan agresivo como yo pensaba. Yo pensaba que hoy por hoy vamos a estar trayendo cerca de los all-time highs, pero sigue básicamente casi que un 100% desde mi nivel de entrada. Gold, básicamente lo mismo. Euforia por acá, capitulación por acá, rabia, depresión, disbelief, hope, en mi opinión. Entonces, como pueden verlo acá, como se lo estoy mostrando acá, pueden ver que no simplemente es en cripto, no simplemente es en esta gráfica, sino que ocurre en los mercados financieros y no solo el chart es muy similar. La razón por la cual yo tradeo más criptomonedas y commodities, porque el chart es básicamente completamente idéntico a esta gráfica que les mostré. Pero bueno, bien. Aquí tenemos básicamente los que le hablaba. Hay mucha gente. Esta gente de DailyFX básicamente clasifica los ciclos entre bull market, acumulación y bear market. Entonces, bueno, lo podemos ver también de esta manera. Yo creo que las cosas no cambian mucho. Dicen que tenemos la parte de acumulación, que es la parte de disbelief. Empieza una tendencia emergente, la parte de disbelief. Primer shakeout, ¿verdad? Que la gente dice, no, esto va a caer disbelief, ya construyendo el momentum, bear trap, esto, optimismo, FOMO, bla, 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 bla. ¿Ok? Básicamente lo explica de distintas formas. Aquí lo vemos, bottom del 2019, finales del 2018, principios del 2019. Empieza a emerger la tendencia. Disbelief, básicamente es un disbelief. Tenemos el primer shakeout, seguimos en disbelief. Empezamos a construir momentum, empieza la parte de hope, viene el primer bear trap, FOMO. Si ven acá, yo pongo FOMO, todavía no, esto yo lo hice en 2020, creo que aquí ya entramos en 2021. Esto ya es 2021, creo que 2020 es hasta acá. Esto yo lo hice en ese momento y pueden ver cómo básicamente funcionó bastante. Si ponemos el antes y el después, fíjense cómo después de la parte de FOMO, que yo marcaba más o menos ahí, viene la parte de euforia. Si ahora nos vamos otra vez a nuestros gráficos y vamos a la parte de Bitcoin, vamos a ver Bitcoin un poco acá. Perdón. En la semanal, ¿verdad? En la semanal yo ponía Bird Trap y ponía el FOMO es acá. Yo indicaba esto como FOMO. FOMO y aquí está euforia. Si se dan cuenta, si volvemos a FOMO, euforia. Y básicamente coincido con el top. Yo puse esto incluso antes de saber que el top iba a ser 60k. Pero ya yo podía reconocer que estábamos entrando a la parte de FOMO. ¿Ok? Es fácil, esto es fácil, el tiempo se los va a hacer ver, ¿sabes? Tú cuando compras acá le dices a todo el mundo que tienen que comprar cripto, todos tus amigos familiares no te escuchan, pero cuando ya estás acá, ya todo el mundo quiere entrar a cripto, está tu papá, tu tía, tu abuelo, tu vecino escribiéndote que quieren comprar cripto, y ya tú te das cuenta de que probablemente es el momento de estar más cauteloso. La parte del ciclo alcista sería la parte del ciclo del bear market, ciclo bajista, básicamente lo mismo. Ellos llaman el primer rebote como un bull trap, ¿verdad? Complacency bounce, hacemos un lower high. Tenemos el breakdown, lo que sería como ansiedad, miedo y capitulación. Cuando pasan los FTX, gente tratando de comprar el dip, que al final terminan perdiendo. Y aquí ya hay lo que llaman el despair o la no sé cómo se dice eso en español, creo que es disparidad, podría ser. Y el final de los osos o de los bears. Básicamente aquí lo que quiere decir esto es que ya sí hay vendedores, pero la mayoría de los vendedores grandes que vendieron cuando era el momento de vender ya empiezan a cubrir sus posiciones, empiezan a tratar de buscar por entradas y hay un desbalance enorme donde a estos niveles, al bottom, la volatilidad va a morir, la oferta va a disminuir muchísimo porque grandes jugadores van a empezar a cubrir sus posiciones y vamos a tener que la demanda va a empezar a incrementar. Entonces bien, lo mismo que le dije aquí, sí, pero es un gráfico, lo pueden ver perfectamente acá.
Y lo mismo así, pero es un gráfico. Vamos a ver. Tenemos el bull trap, complacency bounce, ¿verdad? Este es el primer sell-off. Tenemos complacency bounce, lower high, ¿verdad? Tenemos el breakdown, rompemos, hacemos nuevos lows, es lo que es el breakdown. Aquí en el otro ciclo que les mostré sería ansiedad. Tenemos el miedo, capitulación, tenemos el último sell-off, bottom fishing, gente que estaba comprando este sell-off muy temprano, seguramente fue liquidada o terminaron vendiendo cuando el precio cayó más del 30% desde su entrada, cuando ellos no lo esperaban. Y aquí es cuando empezaba un despair end of the bear. Okay, es cuando ya grandes vendedores empiezan a cubrir sus posiciones de venta, ¿verdad? Y la volatilidad muere, y a medida que la volatilidad muere ya empiezan a haber indicios de que posiblemente este sea el voto y empieza a aumentar la demanda por ese asset. ¿Okay? No todos los ciclos de mercado van a ser iguales y es la razón por la cual yo no tradeo mucho. Sí, yo tengo diversiones, yo invierto en índices en la bolsa, pero yo invierto en compañías, no invierto cosas muy específicas, y mi estrategia es básicamente comprar después de sell-off, porque no lo entiendo, o sea, no lo entiendo. Y está totalmente aceptable, yo no tengo que entender todo. El hecho de que yo sea trader no quiere decir que tengo que ser experto en todos los tipos de mercado. Como les dije, yo me atrevo a hacer calls públicamente en el mercado de criptomonedas y commodities, pero no lo hago en otros mercados porque simplemente no tengo la confianza de hacerlo. Hay diferentes tipos de mercados. Hay monedas que su ciclo, valga la redundancia, es cíclico. Simplemente hay un punto A, un punto B, y la moneda o el asset va de punto A a punto B, de punto A a punto B, de punto B a punto A, de punto A a punto B, de punto A a punto A, de punto A a punto B. No muchos, bueno, sí, aquí ya pueden verlo, pero no muchos van a reconocer cuál es esta moneda, pues seguramente muchos llegaron en el ciclo pasado, cuando este chart cambió totalmente, pero esta es básicamente la manera como tradeaba Dogecoin antes de la euforia masiva del ciclo pasado. Esta es la manera como tradeaba Dogecoin desde el 2012 hasta el presente. ¿Okay? Yo incluso compré Dogecoin en la parte baja de este rango de trading y tuve ganancias increíbles. Creo que fue uno de los mejores trades de mi vida, vendiendo el top de ese rango de acumulación, digamos, o de este rango de trading. Vendí el top y después vi el precio hacer un 5000% más desde que yo vendí, algo así. De verdad no me importó, de verdad yo tuve uno de los mejores trades ahí. Para mí no había señales de que esto eventualmente pasaría. Yo no creo que esto haya sido un rango de acumulación, yo simplemente creo que fue la euforia en el momento correcto del ciclo. Ya Bitcoin había roto all-time high, nadie quería comprar Bitcoin porque era muy caro. Elon Musk nombró Doge súper barato, vale 0,00 tanto. Esto puede llegar a $1 y me hago rico, puede valer lo que vale Bitcoin y me hago rico, y la gente empezó simplemente a comprar Doge. Pero este es como se veía el gráfico de Doge. Otra vez, déjame ver acá. Doge USDT, yo creo que es en Bitstamp, creo que probablemente acá es donde tenían. Ah, no. Bitrex, probablemente. Ah, ya sé por qué. Entonces, este es el gráfico que les mencionaba. Eh, Básicamente es el 2014, el 2012 creo que había dicho yo. Desde el 2014, ¿verdad? Tenemos a Dodge tradeando en un claro rango de trading. Es un claro rango de trading. Okay, recuerda, como ya les dije, que se traen rangos de trading de punto A a punto B, después de desviaciones. El 85% de las veces vamos a ir al otro extremo, ¿verdad? Otra desviación acá, después desviaciones. El 85% de las veces vamos a ir al otro extremo. Esto es muy poco común en cripto, dobles desviaciones seguidas, por lo menos. Cuando es así que testeamos soporte, rebotamos y después tenemos una desviación, sí, pero dobles desviaciones son muy poco común en cripto. Desviación, en realidad fue un bull trap, esto siguió pompeando.
básicamente. A mí me encantaría ver Doge volviendo a este rango de trading porque sinceramente tradear este rango de trading es de las cosas más fáciles que existía, ¿verdad? Cada vez que Doge tradeaba cerca de estos niveles era dinero fácil, dinero sin esfuerzo. Eh, pero bueno, por ahí con Dogecoin, con la parte, con ese tipo de ciclos de mercado, ¿verdad? Y tenemos también que haber otros tipos de ciclos de mercado. Por ejemplo, esta es la crisis financiera del 2000 y del 2008, ¿ok? Vemos que este es el SP 500, vemos como tuvimos sell-off, pero no hay muchas señales del mercado, o sea, no tenemos complacency bounce, no vemos la fase de acumulación. La mayoría de las veces el mercado se recupera en V-shaped recovery, en recuperaciones en forma de V, ¿ok? Y es muy difícil para mí tener el timing en estos mercados. Yo simplemente, como les dije, yo tomo un approach o mi estrategia al invertir en el stock market. Yo invierto nada más en índices como el SP 500, Nasdaq, que creo que son menos riesgosos a invertir en compañías particulares o individuales. Y básicamente lo hago cada vez que el mercado cae un 20 un 25%. Voy tomando poco a poco posiciones, tengo mis niveles de interés marcados. Y básicamente en esos niveles donde trato de tomar algo de posiciones para largo plazo. No lo entiendo, trato de tocar más lo que entiendo, ignorar lo que no entiendo. No tiene nada de malo, no tienen que saber todo. Y eso, bueno, diferentes ciclos de mercado. Ahora bien, ya hablamos de los mercados, de los participantes del mercado, ya hablamos de ciclos de mercado. Entonces, bien, al operar vamos a tener que van a haber dos tipos, principalmente, dos tipos de análisis, ¿verdad? O es lo que la gente cree, que hay nada más dos tipos de análisis. Entonces, el análisis fundamental, que básicamente lo que les dije, como lo mismo que hablamos antes, noticias globales, reportes financieros de compañía, sociedades y nuevos deals por parte de compañía, cuando un sector está hot o está en tendencia, ¿verdad? Eso es parte del análisis fundamental, algo que yo de verdad, como les dije, no lo toco. Y está el análisis técnico, ¿verdad? El análisis técnico tenemos en cuenta que usamos, bueno, la gente usa indicadores, yo la verdad no uso indicadores, patrones de trading, gráficas, soportes, resistencias, etcétera. Eso es básicamente lo que es análisis técnico. Em, Sinceramente el análisis fundamental antes que existieran plataformas de trading y todo esto, ¿verdad? El análisis fundamental era el único análisis que existía. El problema con esto es que sí, capaz te decía como que el precio de X asset debe ser este. Pero en cuestión de tiempo, desde el momento que tú compras hasta que tu análisis sea correcto, pueden pasar años, años. Luego apareció el análisis técnico, lo veían antes como brujería, la mayoría de los fundamentales se burlaban de la gente que hacía esto, decía que perdía su tiempo, pero se ha demostrado con el tiempo que es la mejor manera de tener un timing del mercado y de, a pesar de que los fundamentales no sean los mejores, ver oportunidades donde se pueden sacar provechos a movimientos más cortos, ¿verdad? Y es la razón por la cual incluso los fondos de inversión, etcétera, o bancos, sí, los traders usan mucho lo que es el análisis fundamental, pero también basan sus entradas o el timing en el mercado usando análisis técnico. Si tú nada más inviertes o tradeas usando análisis fundamental, capaz vas a estar holdeando algo por 10 años hasta que el precio alcance lo que tú consideras que es el precio justo o para ese asset, o capaz durante el proceso los fundamentales cambian y estuviste holdeando algo por 10 años que nunca va a llegar al precio que tú estipulas y seguramente vas a terminar vendiendo en pérdida o con muy pocas ganancias o break even, pero creo que entienden mi punto. Es por eso que no le presto atención al análisis fundamental. Como les dije, nada más tres factores que son los que van a influenciar lo que es la liquidez en los mercados. Análisis técnico, yo me considero un trader, a mí me gusta decir 100% técnico, pero sí es verdad que uso algunos factores fundamentales muy básicos que los mencioné anteriormente. Digamos que soy un trader 95-97% técnico y 3% fundamental, podríamos decir. Ahora bien, yo creo que
Personas que usan estos dos de la mano, sí pueden tener una ventaja sobre el mercado. Lo que pasa es que muchas veces va a haber ese conflicto entre sí, sé muy bien técnicamente, pero análisis fundamental me dice esto. Si tú eres un trader que se basa nada más en análisis fundamental, o en los dos, tú probablemente o no deberías tocar monedas como Doge, porque fundamentalmente Doge no es nada. O sea, nunca ha sido nada. Incluso el dueño dijo, es una criptomoneda, no es nada. El dueño no, el developer, el creador. Entonces, te vas a perder oportunidades del mercado fáciles, porque para mí, desde un punto de vista técnico, como les mostré, el rango de trading fue muy fácil entrar en Doge. Eh, y seguramente no vas a hacer el mejor uso del capital. Para mí, análisis técnico, si quieres tener timing, si vienes al mercado a hacer dinero, bien. Si vienes aquí a comprar y sentarte a esperar y a rezar de que todo lo que tú compras suba o llegue a lo que debería ser, ahí está el problema. Entonces, bien, mucha gente se queda nada más con el análisis fundamental y el análisis técnico, ¿ok? Pero nadie te va a hablar de lo que es el análisis psicológico. Analizarte a ti mismo, ¿ok? Psicológicamente, qué conductas, qué hábitos estás creando en el mercado. Este es el análisis más importante. Este es el análisis más importante. Para mí va de la mano con el análisis técnico, la parte del análisis psicológico, ¿ok? Entonces, bien, vamos a ver. Hay un libro muy bueno, se llama Trading in the Sun o Tradeando en la Zona, no sé si lo hay en español. Probablemente el mejor libro de trading, no te dice absolutamente nada de análisis técnico, pero te va a cambiar la mentalidad a la hora de tradear en mercados financieros y te va a dar importantes herramientas para auto evaluarte y saber reconocer pequeños cambios que pueden estar afectando tu trading. Yo decidí resumir los 4 puntos más importantes de ese libro, con lo cual me quedé con el primero, psicología del riesgo, ¿verdad? Básicamente, 4 principios, perdón. Este principio profundiza que el papel crucial de la mentalidad y de las emociones cuando tradeas, ¿ok? Básicamente lo que trata es de crear una, una de crear un sistema que te permita gestionar emociones como el miedo, la avaricia, y de esta forma poder traer de una manera más efectiva, ¿verdad? Y más disciplinada, teniendo como objetivo principal la gestión del riesgo, ¿ok? Luego el segundo principio hablaría de lo que son probabilidades y ventajas. Y en este principio lo que quiero resaltar es la importancia de comprender y aceptar la naturaleza probabilística del trading, porque todo es probabilidades, hay setups. Yo he escuchado un trading que decía que tú tienes que buscar oportunidades que sean 50 y 50, que todas las oportunidades son 50 y 50. Es totalmente falso, porque las probabilidades en un soporte que ha sido testeado 10 veces, no, como lo vamos a ver en la parte de soporte y resistencia, de que tú compres un soporte que ha sido testeado 10 veces, no va a ser las mismas de que si compras el primer retest de soporte. Las probabilidades de que un soporte funcione en su primer retest son muchísimas más altas que funcione en el octavo o séptimo retest. Eso lo vamos a ver más adelante en los principios de soportes y resistencia. Entonces para mí eso es totalmente falso, ¿ok? Entonces los traders deben centrarse o saber identificar esas operaciones con una ventaja bastante alta, que las cosas funcionan a tu favor. Y al mismo tiempo saber que todo resultado es incierto. Puede ser el primer test de un soporte o el test de un rango de trading y termina siendo una desviación y volvemos por debajo de ese soporte o debajo de ese rango de trading. ¿Me entiendes? Pero hay que tratar de buscar esas probabilidades donde esas oportunidades donde las probabilidades están a tu favor y entenderte a ti como trader y saber cuál es tu ventaja. Por lo menos mi ventaja es tradear rango de trading y mi ventaja es entrar temprano en ciclos de mercado. Si yo trato de sacar esa ventaja, esos son mis skills, son mis habilidades, trato de que la mayor parte de mi estrategia y ser más agresivo cuando tengo alguno de estos setups, ¿ok? Luego viene la parte de la consistencia y disciplina, ¿ok? En este principio, básicamente lo que resalta es la importancia de ser constante y no nada más ser constante, sino ser disciplinado en el trading, ¿verdad? Em, eh,
básicamente la parte de disciplina, yo creo que tú te vas conociendo, a medida que tú te vas conociendo a ti mismo, tienes que poner una serie de reglas. Yo tengo mi serie de reglas. En su momento que hablemos más sobre análisis psicológicos, les voy a decir cuáles son mis reglas basadas en mis experiencias, ¿ok? Y al poner reglas, vas a evitar caer en tomar decisiones convulsivas basadas en emociones o fluctuaciones a corto plazo en el mercado, ¿verdad? Esto te va a permitir tener un sistema, saber bajo en qué condiciones puedes y en qué condiciones no puedes tradear, ¿ok? Y luego el último principio que habla sobre el autoconocimiento y el aprendizaje, ¿verdad? Este principio básicamente lo que hace es tratar de hacer entender a los traders que tienen que cultivar un autoconocimiento, o sea, conocerse a sí mismos y un aprendizaje en general del trading, de mercado, continuo, ¿verdad? Al tú comprender tus propias fortalezas y tus propias habilidades, vas a encontrar patrones y comportamientos, ¿verdad? Que se repiten tanto en tus trades ganadores como en tus trades perdedores. Y es por eso importante, señores, llevar un diario de trading, un trading journal, donde tú siempre pongas, vamos a hablar más de esto en profundidad, pero donde tú siempre pongas las emociones cuando estás tomando un trade, registres todo, absolutamente todo lo que pasó durante ese trade, de la razón por la cual decidiste entrar, la razón por la cual decidiste agregar o tomar profits antes de tiempo, qué sentimiento tenías cuando tomaste el trade, sentimiento tenías cuando cerraste el trade. Y ustedes van a ver, señores, si ustedes estudian a ustedes mismos, se van a dar cuenta que la mayoría de muchos no es que no saben suficiente sobre el mercado, porque todo lo que yo les voy a hablar son cosas muy básicas. Mi análisis es el más básico del mundo, cosa que me criticaba uno de los traders del grupo de criptomonedas. Me decía, tu análisis es muy básico. Y yo decía, sí, pero funciona. No conozco de verdad, por lo menos en el grupo no conozco a nadie que haya puesto tantas ideas y haya tenido una efectividad tan alta como la mía, con un análisis súper básico, estúpidamente básico. El problema es que ustedes tratan de juntar análisis fundamental con análisis técnico más las señales que te están dando 5 indicadores para tomar una decisión. Yo simplemente sé cuál es mi hedge, me gusta traer rangos de trading, vamos a soportar el rango de trading, yo compro y vendo el top. Listo, ese es mi proceso de tomar decisiones. Yo no tengo que ver el RSI, yo no tengo que ver la línea de la moving average, yo no tengo que ver absolutamente nada. Yo simplemente un análisis simple, señores, te va a poner adelante siempre y cuando seas disciplinado, tengas un plan de trading y respetes tu plan de trading y sepas cómo controlar tu riesgo. ¿Ok? Es muy importante. Yo creo que, bueno, esta parte del aprendizaje, si ustedes siguen escuchando este curso, están ya muy por delante de otros traders, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar. Ya estamos casi llegando al final de lo que es este curso de trading. Posibles posiciones, sí, todos los cursos hablan de long position, short position y te enseñan setups de cómo entrar, pero ellos no te dicen que también no positions o sin posición es la posición más importante. Entonces tenemos posición en largo o long position cuando piensas que los precios van a subir, posiciones en corto o short position cuando vendes porque piensas que los precios van a caer. Y la posición más importante, repito, es esta acá, no posición. En uno de mis últimos videos de análisis del mercado de criptomonedas mencionaba que la mayoría de las veces yo no tengo ninguna posición en el mercado. La mayoría de las veces es solo sentarte y esperar pacientemente a que se acerque una oportunidad. Esto también pasa, ojo, porque yo soy swing trader y position trader. Entonces yo busco niveles muy importantes, muy claros para que las probabilidades jueguen a mi favor y yo puedo operar. Si eres scalper, si eres otras cosas, sí, yo creo que la mayoría de las veces vas a estar en una posición, pero no mi experticia, no creo eh, que la mayoría de los scalpers que son principiantes, no creo que la mayoría haga dinero. Yo diría que más del 99% de los scalpers pierden dinero. Pero en fin, 3 posiciones, siendo la más importante, no position. Señores, nada más tradeen cuando vean un setup en el mercado o una oportunidad que sea tan obvia que no la pueden dejar pasar. No tradeen para hacer dinero, tradeen para tradear bien. Si hacen esto, el dinero va a seguir, el dinero va a fluir a su cuenta bancaria. Créanme, no tradeen para hacer dinero, tradeen para tradear bien. El dinero va a seguir cuando tradeas bien. Si tradeas para hacer dinero, vas a tomar riesgos estúpidos que te van a poner muchos pasos más atrás de lo que era tu meta inicial, que era hacer dinero. ¿Ok? Posibles posiciones. Tipos de órdenes. Vamos a hablar más de esto en detalles, pero básicamente market orders son las que se utilizan para comprar y vender un activo
a la mayor velocidad posible y al mejor precio posible. Entonces se ejecutarán al primer precio disponible y nuestra exposición es más grande que la oferta, se ejecutarán los próximos precios disponibles. Cuando tú ves el order book, todo esto lo vamos a hablar, tú ves que hay compradores y vendedores esperando para que sus órdenes sean ejecutadas. Entonces, si por ejemplo yo quiero comprar 100 Bitcoin, pero las primeras dos órdenes disponibles son de 2, 3, 8 Bitcoin, yo seguramente el exchange me va a hacer match cuando presiono el market order, me va a hacer match con esos primeros compradores y todos los compradores necesarios a precios más altos para que mi orden pueda ser llenada. Después tenemos limit orders, que es aquella orden que tú le fijas un precio concreto. Si yo quiero comprar un limit order, yo digo, yo no quiero, yo dejo mi limit order a 20.000. Básicamente lo que estoy diciendo es, yo no quiero pagar más de 20.000 por esto. Es básicamente lo que se dice. Ok, pueden ser también órdenes de venta, no nada más simplemente órdenes de compra. Entonces, bien, yo decía antes que yo escuché también en el grupo a alguien que estaba diciendo que cuando pones limit orders le estás dando información a los exchanges de dónde están tus órdenes y es por eso que pagabas menos fees. No, eso es totalmente erróneo. Cuando tú usas market orders, tú estás tomando liquidez del mercado, por lo cual pagas una comisión más alta, ¿verdad? Pero cuando tú usas limit orders, estás agregando liquidez al mercado, estás poniendo liquidez disponible para el mercado, por lo cual muchas veces te pagan por ejecutar tus limit orders, que pasaba mucho en BitMEX, sigue pasando mucho en BitMEX, o vas a pagar fees muchísimos más bajos, ¿ok? Es la verdad, no es porque tú le estás dando información al exchange para que las ballenas vengan y te casen, no, no, no. Es la verdad detrás de por qué pagas más fees usando market orders que limit orders. Otra cosa, cuando usas market orders, lo que dije, si se va a ejecutar el mejor precio, pero al mejor precio no está disponible la cantidad que yo quiero comprar, me va a hacer match con precios más caros. Eso es lo que llamamos slippage, ¿ok? Eso vamos a entrar más en detalle luego. Ahora mismo no hace falta. Stop market, ¿verdad? Básicamente son las órdenes stop loss que te dice si el precio cae mucho más acá, sácame el mejor precio posible. Y así de esa manera preservar su capital. Stop limit, yo no recomiendo que usen stop limit como stop orders, ¿verdad? Como stop loss orders o órdenes de stop loss. Yo les voy a explicar ya más adelante cómo se pueden usar las stop limit porque son importantes. Yo no las uso, pero hay gente que las usa de manera muy efectiva. Em, a ver, y bueno, los tipos de traders. Entonces, bien, hablamos de análisis fundamental, análisis técnico. Más o menos, yo creo que si tú eres scalper, day trader, vas a tener que usar análisis fundamental también porque la mayoría de la volatilidad para que tú puedas operar durante el día o durante minutos van a ir dadas por nuevas noticias, nuevos eventos que están ocurriendo, ¿verdad? Y también usas análisis técnico en estas dos. Muchos inversores nada más usan fundamental, ¿verdad? Análisis fundamental. Algunos han incorporado a su maletín de estrategias el análisis técnico, pero no es tan común. ¿Ok? Entonces, bien, los scalpers básicamente usan gráficas de un minuto para operar y por lo general entran y salen sus posiciones en pocos segundos, pocos minutos. Day trader por lo general usan gráficas de un minuto, 5 minutos, 15 minutos y niveles diarios o de 4 horas para operar. Y sus operaciones pueden durar minutos o un par de horas abiertas, pero day trader cierra sus posiciones antes de que se acabe la jornada de trading. Puedes dejar parte abierta para dejarla correr, pero ya cuando hablamos de swing traders, los swing traders, por lo general, la mayoría que yo conozco que lo hacen de una manera efectiva, usan niveles diarios y semanales como sus niveles a operar, pero tienen el timing de sus entradas en la gráfica de 4 horas. Tratan de ver confluencia entre soportes diarios, semanales, ¿verdad? Y gráficas de 4 horas para sus entradas. Yo personalmente uso gráficas mensuales y semanales para mis niveles y uso gráficas diarias para ejecutar mis entradas. ¿Ok?
Las posiciones pueden estar abiertas por días o por semanas. Yo creo que yo he tomado varios swing y he especificado entradas y salidas, o mis entradas y mis salidas en el grupo de Facebook. Nunca voy a poner una idea de day trading, que a veces hago day trading, muy pocas veces la verdad, pero a veces hago day trading, nunca me van a ver poniendo una idea de day trading ahí y scalping muchísimo menos. Es cómico porque hay mucha gente que vende señales y ellos se hacen llamar scalpers, ¿sabes? Si vende señales y haces scalper, seguramente cuando yo reciba tu señal de compra ya ya no tiene mucho sentido que entre ese trade. Em, Después vienen los position traders. Yo me incluyo en swing trader, position traders. Básicamente usas gráficas diarias, semanales, mensuales, trimestrales, anuales, dependiendo del mercado. Y lo que hacen es tratar de posicionarse de la mejor forma cuando comienza un ciclo para sacar la mayor ventaja de él. Sus posiciones pueden durar meses, incluso años, ¿ok? Bueno, los inversores que simplemente se basan en análisis fundamental para tomar decisiones en sus inversiones o en los assets que ellos compran y venden. Em, Eso es todo. Ese fue lo que fue el primer capítulo de este curso. Como les dije, voy a tratar de publicar un capítulo por semana. Y ya más tardar a final de año, ojalá que antes de que las cosas se pongan interesantes en el mercado de criptomonedas, ya vamos a terminar nuestro curso, lo que te permitirá tener un mejor approach o tener un mejor conocimiento de lo que de verdad necesitas saber para, para ser exitoso en este mercado. De todas formas, señores, si tienen alguna pregunta, señores y señoras, si tienen alguna pregunta, déjenla en los comentarios. Yo voy a estar más que contento de aclararles. Si tengo muchas preguntas, obviamente seguramente va a ser un video respondiendo a todas ellas. Pero creo que lo que vimos hoy es bastante básico. Igual no tengan miedo de preguntar. Yo pienso que todos esos que preguntan van a tener más probabilidades de tener éxito que esos que se guardan las preguntas y se guardan sus dudas. Pero eso es todo hasta ahora. Nos vamos a ver la semana que viene, seguramente el lunes, para un nuevo análisis del mercado de las criptomonedas. Y nos vamos a ver la semana que viene para lo que es el segundo capítulo de esta serie de trading. ¿Ok? Espero les haya gustado. Un fuerte abrazo para todos y que terminen de tener una feliz semana. Hasta luego.